Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa la mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Es tan hermoso contemplar cómo Jesús busca en la vida común de cada día y en los acontecimientos ordinarios elementos e imágenes que puedan ayudarnos a percibir, comprender y experimentar la presencia del reino de Dios. Jesús no nos explica en qué consiste el reino de Dios con un curso intensivo de teología, sino que se remite a lo que todos conocemos, a lo que todos podemos ver y comprender. En el Evangelio de hoy, Jesús de nuevo cuenta dos pequeñas historias que acontecen todos los días en la vida de todos nosotros. La historia de la semilla que crece por sí sola y la historia del grano de mostaza que crece y se vuelve grande. ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios?, se pregunta Jesús. ¿Con un grano de mostaza?, responde con alegría, causando admiración entre los campesinos que le escuchan. Un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero sembrada, crece y se hace más grande que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden abrigarse a su sombra. Llama la atención ver que mientras a nosotros nos impresionan las grandes obras, Jesús ensalza lo pequeño, lo sencillo. La primera parábola que narra habla de una semilla que crece sola, sin que el labrador sepa cómo. El reino de Dios, su palabra tiene dentro una fuerza poderosa y misteriosa que a pesar de todos los obstáculos que pueda encontrar, logra siempre germinar y dar fruto. Se supone que el campesino realizará laboriosamente todos los trabajos que se esperan de él, arando, limpiando, preparando el terreno, abonando, deshiervando y regando lo sembrado. Pero lo que Jesús quiere subrayar es la fuerza esencial de la gracia y de la intervención de Dios. El protagonista de la parábola no es el sembrador ni es el terreno bueno o malo, sino que la gran protagonista es la semilla del reino de Dios. La otra comparación es la semilla de mostaza, la más pequeña de las simientes, pero que poco a poco llega a ser un arbusto notable. De nuevo observamos la desproporción entre los medios humanos
y la fuerza poderosa de Dios. Jesús hoy nos habla del reino de Dios, un reino que crece inexorablemente. Así pues, ¿quién podrá contra Dios? Nadie, porque la semilla plantada está. El reino de Dios ha llegado, ya está aquí entre nosotros. Ha sido sembrada y crece independientemente de que seamos conscientes o no, porque obedece a la voluntad de Dios. Y solo hay alguien que puede impedir, obstaculizar y truncar el desarrollo de esta semilla. Y ese alguien soy yo mismo, es usted mismo. Nadie puede arrancar de nuestros corazones la semilla del reino de Dios, nadie. Lo plantado desde el bautismo y a lo largo de nuestra vida cristiana, plantado está. Por más maldad, por más cizaña que el mal espíritu siembre y esparza alrededor, por más basura que nos echen encima, la semilla del reino seguirá creciendo. Eso sí, si le permitimos al buen sembrador trabajar en nuestro corazón día a día. La pregunta es, ¿nos opondremos a que el buen sembrador nos ayude a crecer? ¿O acataremos dócil y humildemente lo que el Señor nos propone? ¿Qué nos sugiere la razón? Hermanos, estas dos parábolas contienen en sí un mensaje de mucha esperanza. Todos debemos entonces de recordar siempre que al final, pase lo que pase, la luz triunfará sobre las tinieblas, el bien triunfará sobre el mal, la vida se impondrá sobre la muerte, el amor sobre el odio y la verdad sobre la mentira. Esto mismo quiero recordarles hoy a este grupo católico de colombianos que escuchan cada día la palabra de Dios y así tienen este grupo para poder compartir la palabra de Dios que les ilumine en su vida cada día. Queridos hermanos y hermanas de este grupo laicos católicos de Colombia, recuerden lo que la palabra de Dios hoy nos dice. La luz triunfará sobre las tinieblas, el bien triunfará sobre el mal, la vida se impondrá sobre la muerte, el amor sobre el odio y la verdad sobre la mentira. Así que ánimo, hermanos colombianos. Esa es la voluntad de Dios, y así se hará, porque Dios es Dios, y nadie puede refutar nada a Dios, nadie. Se trata de una maravillosa revelación. Estas parábolas nos muestran que una vez que se ha echado a andar el proyecto evangelizador de Jesús, no hay quien lo pueda parar, porque se trata del amor de Dios. No serán nuestras técnicas y grandes medios o esfuerzos, sino que es Dios quien hará crecer la obra. El reino también cuida de sí mismo. No depende solo de nosotros. La semilla está viva y es eficaz, y crecerá independientemente del sembrador que algún día la echó al surco. Ya sea que vigilemos o durmamos, el reino no duerme, sino que vigila y crece cada día un poco más. Ahora bien, Dios, siempre respetuoso de nuestra libertad, no nos impone el reino. Se anuncia a todos, claro que sí, pero el reino de Dios será para quienes quieran recibirlo en su corazón. Para eso ha venido Jesús, para anunciarnos que Dios sí nos ama y nos perdona, y que desde lo más profundo de su corazón, Dios desea contar con nosotros. Jesús ha venido a presentarnos el proyecto de salvación y redención para toda la humanidad, y nos quiere hacer a todos partícipes de este plan.
Jesús ha venido a abrirnos las puertas del reino. La pregunta es, ¿queremos ser parte de este proyecto? ¿Queremos permitirle a Jesús que plante en nuestros corazones la semilla del reino? ¿Queremos colaborar con Él y vivir desde ya el reino de Dios? Dejar que Jesús reine en mi alma implica abrirle las puertas de par en par para que Él haga lo que quiera conmigo. Él es el buen sembrador que hará crecer con amor esa semilla hasta que demos frutos y frutos en abundancia. Nosotros por nuestra parte contribuimos con Jesús, buen sembrador, cuidando y defendiendo la semilla del reino de Dios. ¿Cómo cuidamos y defendemos la semilla del reino de Dios? Con la oración, con los sacramentos, con el estudio de la palabra de Dios y las buenas obras, viviendo el Evangelio cada día y siendo semejantes en todo a Jesús. Y hay algo muy importante que no podemos olvidar, y es que cada uno es responsable de mantener su corazón limpio y de amar y defender la semilla del reino de Dios como quien ama y defiende un tesoro. Esta semilla del reino de Dios es la perla preciosa que atesoramos en el corazón. Esta semilla del reino muchas veces deja de crecer y producir porque no la cuidamos, ni la defendemos, ni la protegemos. Puede suceder que un día se haga necesario renunciar a algunas cosas e incluso a personas que nos impiden crecer y dar fruto en Cristo. Y otras veces tendremos que enfrentarnos con valentía a los enemigos que nos quieren arrebatar la semilla del reino. El día que Jesús narró esta parábola, estaba solo, a orillas del lago, con 12 hombres y algunos oyentes galileos. Pero la pequeña semilla que él plantó ese día ha llegado a ser un enorme árbol, cuyas ramas han llegado hasta los extremos de la tierra para la gloria de Dios. Pensemos hoy en la Iglesia, en su pequeñez y fragilidad. ¿Quién sino Dios la ha hecho crecer y dar fruto por más de 2000 años? ¿Quién sino Él? Pensemos en nuestra propia vida cristiana, tan débil y pequeña. ¿Quién sino Dios es quien nos ha hecho ir creciendo poco a poco en la fe, madurando y hasta nos ha permitido ver algunos frutos? El reino de Dios ya está aquí en medio de nosotros. Ya crece como la semilla oculta en la tierra, como la pequeña semilla de mostaza. O nos hacemos parte de él, o dejamos pasar la oportunidad. O nos metemos de lleno en su proyecto, o nos apartamos. Esa es nuestra decisión. O nos dejamos llenar de esa vida nueva que nos ofrece crecer y nos levantamos erguidos en victoria hacia el cielo, o continuamos arrastrándonos, engrilletados a nuestro pasado, a nuestros vicios, a nuestras pasiones, a nuestro egoísmo. La decisión es nuestra. Somos libres de optar por el bien o por el mal, y sabemos qué es lo que más nos conviene, porque el mismo Jesús nos lo ha revelado. En el alma de cada cristiano, Jesús ha sembrado por el bautismo la gracia, la santidad, la verdad. Permitamos que esta semilla crezca para que fructifique en multitud de obras buenas. Releamos hoy las promesas del Señor, hagámoslas nuestras. Cuando venga el desaliento, el desánimo, el aparente fracaso, volvamos a leer estas parábolas llenas de esperanza. La semilla plantada, plantada está. Seamos nosotros extensiones del reino de Dios,
donde quiera que estemos y vayamos. Abramos el corazón a Cristo, el buen pastor, el buen sembrador, para que haga en nosotros lo que deba hacer. Solo así daremos fruto, y fruto en abundancia. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.